Howdy guys, nos encontramos en la lección número 2 del libro de texto, página 12. How are you? Se titula, ¿cómo estás? Y voy a darles las indicaciones para realizar cada una de las actividades propuestas en esta lección, ¿sí? En la actividad número 1, que dice Listen to your teacher and repeat, van a traducir el diálogo entre los chicos acá, es decir, lo van a copiar tanto en inglés como en español, ¿ok? Eso para la actividad número 1. Para la actividad número 2 van a completar con las palabras que se les muestra en este cuadro, ¿sí? Completar estos espacios con las palabras acá del vocabulario. The school secretary, the school principal, the school janitor, the school teacher. Bueno, ustedes van a escoger la opción correcta para la primera imagen acá. Recuerden que no es necesario colocar las imágenes, solamente cada una de las profesiones u ocupaciones aquí indicadas, ¿sí? Para la primera sería the school. Bueno, ustedes ya deben saberlo, ¿ok? Para la actividad número 3 van a completar el cuadro siguiente. En este cuadro vamos a trabajar básicamente con el verbo to be en su forma singular, ¿ok? Tenemos preguntas y respuestas negativas utilizando el verbo to be. Aquí ustedes deben completar el cuadro con los elementos faltantes. En este caso los elementos que nos faltan son verbo to be y pronombre personal, porque el complemento, fíjense, lo tenemos. Acá también solo nos falta verbo to be y pronombre personal en algunas de las oraciones. Fíjense, en la primera pregunta, cada pregunta tiene su respuesta correspondiente, ¿sí? La primera pregunta, are a teacher? La respuesta sería no, I am not. I'm a lawyer. Bueno, creo que entonces acá, de acuerdo a esta respuesta, el pronombre personal acá sería you, ¿cierto? Are you a teacher? ¿Eres tú un profesor? No, I am not. I'm a lawyer. Esa sería la respuesta. No, no lo soy. Soy un abogado. ¿Ok? Lo mismo lo van a hacer con las siguientes preguntas, ¿sí? Tanto la forma interrogativa como la respuesta negativa acá. Llenar los espacios en blanco tanto con el verbo to be como con el pronombre personal correspondiente. Para la actividad número 4, completa el cuadro sobre los artículos. Fíjense que ustedes tienen esta información, bien detallada en la unidad número 2. Sin embargo, acá se da una pequeña reseña del uso de cada artículo, ¿sí? Tanto del artículo determinado como del artículo indeterminado. Para el artículo determinado dice usa de con sustantivos plurales y singulares para hablar sobre temas particulares y específicos, o sea, temas determinados. Por eso se llama artículo determinado, temas elementos que ya han sido mencionados con anterioridad, ¿sí? Este artículo entonces va a acompañar a sustantivos plurales y singulares, ¿ok? En cada casilla, en cada espacio en blanco, ustedes van a colocar el artículo determinado de, ¿ok? Y van a colocar a un lado la traducción de cada una de esas frases. The teacher, el o la profesora. The teachers, las o los profesores. Y lo mismo con nurse and nurses. Para el artículo indeterminado, an, recuerden que es el mismo. An es el mismo, solo que en unos contextos utilizamos an y en otros utilizamos a. Este artículo indeterminado lo vamos a usar solo para sustantivos singulares
para aquellos elementos que no se conocen, ¿sí? Que no han sido mencionados con anterioridad. Por eso se les llama o se les conoce como artículo indeterminado. ¿Ok? Utilizamos, fíjense que acá se nos especifica cuando utilizamos a y cuando utilizamos an. Utilizamos a antes de palabras que comienzan con consonantes o sonidos consonánticos. Ok, ustedes tienen aquí unos ejemplos. Y utilizamos an antes de palabras que comienzan con vocales o sonidos vocálicos. Ojo, aquí hay que estar atentos no solo a la escritura, sino también al sonido de la palabra, cómo suena la palabra, cómo se pronuncia. Ustedes tienen un diccionario en el cual pueden acceder a la pronunciación de cada una de las palabras. ¿Ok? Mi recomendación es que lo utilicen para estar seguros de cuáles son, qué sonidos son vocálicos, qué sonidos son consonánticos. Por ejemplo, con esta U acá, que ocurre algo, ¿no? Aquí esta U de university suena como U y eso es un sonido consonántico. U, university. Por lo tanto, yo diría allí I university. Pero esta U de acá, suena como unacceptable. Entonces, de utilizar esa es un sonido vocálico, ¿sí? Es un sonido vocálico. Por lo tanto, ustedes deben ubicar acá el artículo an, que siempre va a preceder a los sonidos vocálicos, ¿ok? An unacceptable job. Y bueno, así con los demás espacios en blanco que tienen acá. Para la actividad número 5, van a completar las oraciones tal cual se observa en el ejemplo, ¿sí? Alan is a doctor. Aquí tenemos las diferentes profesiones que corresponde a cada uno de estos personajes, ¿ok? El primero, Alan is a doctor. A doctor. Recuerden siempre utilizar el artículo determinado o indeterminado. Bueno, el artículo indeterminado en este caso. El artículo indeterminado que corresponda a o an, dependiendo del caso, ¿sí? Dependiendo del caso. Ustedes deben estar claros al respecto porque el artículo indeterminado es el que siempre lo vamos a utilizar antes de profesiones u ocupaciones, ¿sí? Aquí vamos a identificar las profesiones u ocupaciones de estos personajes. Entonces, Alan is a doctor. Mike is, bueno, por el atuendo yo puedo decir que es an engineer o bueno, ustedes van a identificar acá cuál es la profesión u ocupación de Mike y de cada uno de ellos. Sin olvidar, ojo, el uso del artículo a o an. Para el ejercicio número 6, completa las preguntas utilizando el artículo indeterminado a o an y luego respóndelas, ¿sí? Fíjense que tenemos el literal a como ejemplo. Lo que pasa es que no se observa con claridad, pero este es el ejemplo. Dice, is Carla an engineer? Is Carla an engineer? Porque an, bueno, aquí tenemos un sonido vocálico. Engineer. Is Carla an engineer? Bueno, tengo que irme acá a ver. Carla, ¿será una ingeniera? Bueno, tiene atuendo de enfermera, no lo es, ¿verdad? Bueno, entonces debo indicar no, she isn't. No, she is not. O no, she isn't. Lo que pasa es que no se ve con claridad, pero esa es la respuesta acá. No, she isn't. No, ella no lo es. Entonces se nos pregunta, who is an engineer? Who is an engineer? Aquí nuevamente debo rellenar con el artículo indeterminado correspondiente y responder esta pregunta. Who is an engineer? Bueno, vamos a ver quién es el ingeniero. ¿Quién es el que tiene el atuendo de ingeniero acá? Bueno, parece que es Luis. Entonces esa va a ser mi respuesta. Luis. Y así vamos a hacer con las demás literales B, C, D, E, F.
indicamos el artículo o la forma del artículo indeterminado que corresponda a o an. Acá respondemos la pregunta, que por lo general siempre va a ser negativa, o sea, va a ser negativa porque aquí voy a indicar quién es el que tiene esa profesión y aquí voy a identificar los nombres de esas personas y quién es el que representa esa profesión. Ojo acá también con el uso de los artículos o la forma correcta del artículo indeterminado, a o an. Nos vamos al ejercicio número 7, en la página 14, ejercicio número 7. Write questions and answers. Follow the example. Escribe preguntas y respuestas siguiendo el ejemplo. El ejemplo lo tenemos acá con Miguel. Nos dicen que Miguel es mecánico y vamos a hacer las siguientes preguntas con sus respuestas. Who is he? ¿Quién es él? He is Miguel. Él es Miguel. What does he do? What does he do? ¿Qué hace él? ¿Cuál es su ocupación? He is a mechanic. Él es un mecánico. Ojo, para cada uno de estos personajes yo debo elaborar dos preguntas con sus dos respuestas, ¿sí? En la primera pregunto por quién es esa persona y en la segunda pregunta voy a averiguar su ocupación, a qué se dedica. Ojo con el pronombre personal correspondiente. Si aquí estoy hablando de un chico, debo utilizar he, pero si hablo de femenino, entonces va a ser otro pronombre personal, ¿sí? Atención con eso. Para la actividad número 8, voy a leer una conversación sencilla que tenemos acá entre Ana, la señorita Sánchez y el señor Álvarez. Y luego vamos a responder las preguntas A y B, ¿ok? Para la actividad número 9, vamos a observar la hora indicada y vamos a completar con las palabras que se nos da en este cuadro que observan acá, ¿sí? Afternoon, evening or morning, ¿ok? Estos son diferentes saludos. A las 9 de la mañana saludo diciendo good evening o saludo diciendo good morning. Bueno, usted sabe cuál es la respuesta o tú debes saber cuál es la respuesta correcta. A las 7 de la noche, ¿cómo saludo? A las 3 de la tarde, ¿cómo saludo? ¿Cómo sería el saludo? Esa es la actividad número 9. En la 10 van a completar las conversaciones, ¿sí? Las conversaciones informal y formal con la información que tienen ustedes acá, ¿ok? Aquí recuerden que deben estar atentos a las expresiones que utilizamos para saludar de manera informal y las que utilizamos para saludar de manera formal. Ustedes ya deben tener claro eso en la unidad número 2, ¿ok? Bueno, no solamente los saludos, sino también las despedidas, ¿ok? Bueno, con esta información entonces van a completar cada una de las conversaciones. En la actividad 11 también van a completar conversaciones tomando en cuenta lo que primero se nos indica, ¿sí? En este caso, see you later, nos dice Samuel. ¿Cómo respondería Carlos? Bueno, esto es una despedida. ¿Cómo se puede despedir? ¿Cómo se despediría Carlos? Usted lo va a colocar acá. Y así con los demás diálogos. Ojo, no son necesarias las imágenes, ¿sí? Solamente las frases para despedirse o para saludar y por favor su correspondiente traducción al español para que sepan qué es lo que dice en español, ¿sí? Lo mismo acá con la actividad número 10, ¿sí? Van a colocar las conversaciones no solo en inglés sino también en español. Atención con eso. En la actividad número 12, aquí van a escribir una conversación de acuerdo a la situación. Tenemos dos situaciones.
A y B. En la A son las 2 de la tarde y tú te encuentras a un amigo. Esa es la primera situación. ¿Qué le vas a decir al amigo? ¿Qué te va a responder tu amigo? ¿Qué le vuelvas a decir y que te responde? Dos intervenciones para cada uno para hacer esta conversación, ¿sí? ¿Y cuál es la situación B? Son las 10 de la mañana y tú te encuentras con tu profesor, ¿ok? ¿Qué le dices tú al profesor? ¿Qué te dice tu profesor? ¿Qué le vuelves a decir y qué dice tu profesor finalmente? Lo vamos a colocar tanto en inglés como en español, ¿ok? Y finalmente vamos a elaborar la actividad número 13 de la siguiente manera. La actividad número 13, aquí van a observar las imágenes y van a colocar la ocupación o profesión que corresponda a cada imagen. Ojo, no es necesario que coloquen las imágenes, sino simplemente número 1, ocupación dancer. Número 2, ocupación tal o profesión. Número 3, ocupación o profesión tal y así, sin necesidad de colocar imágenes. La actividad 4 no la van a desarrollar, aunque no es obligatoria desarrollarla, aunque si ustedes lo desean pueden hacerlo. Es una manera, esta sopa de letras es una manera bien interesante de recordar el vocabulario. Y aquí simplemente en esta actividad pues simplemente deben descubrir 6 ocupaciones o profesiones, ¿ok? Son solo 6. No es obligatoria, repito, la pueden hacer si ustedes lo desean, ¿ok? Y así finalizamos la lección número 2. Good luck.